filamentosos, queratinofílicos, o sea, que se alimentan de queratina, no van a, muy difícilmente van a penetrar la primera capa de la piel y generar más problemas. Entonces, nunca, por ejemplo, vamos a escuchar dermatofitos en un hígado, en un vaso, sino solamente vamos a encontrarlos en piel. Va a estar muy afectada o muy involucrada la inmunidad de nuestro paciente. Cuando encontremos un paciente con dermatofitos, nos toca evaluar mucho más a fondo y saber el por qué lo tiene, si por la edad, por alguna enfermedad de base. Y también la carga, doctor Negrete, me están rayando mucho la pantalla. Vamos, en la parte de arriba te salen unas opciones donde te dice borrador. Listo. Y también pues evaluar la carga que nuestro paciente, en el ambiente de nuestro paciente. Entonces eso también puede influir en la presentación de la enfermedad. Vamos a ver que encontramos 3 géneros y 3 especies más importantes, pues van según la adaptación, se van clasificando. Hay dermatofitos que son geofílicos, zoofílicos o antropofílicos. Se divide en 3 especies, que es el Microsporum, el Trichophytum y el Epidermophytum. El Microsporum afecta pelos y piel, por eso es uno de los más frecuentes que se dan en nuestros pacientes. Antropofílico vamos a encontrar el más común, el Audouni, el Microsporum canis, que es el más frecuente que se da en nuestros pacientes, y el Microsporum gypseum, que es geofílico. El Trichophytum afecta pelos, piel y uñas. El más conocido es el Mentagrofites, que es zoofílico y su portador normalmente son los roedores. Entonces, cuando encontremos pacientes con Trichophytum, Mentagrofites, podemos analizar de que de pronto es un medio donde hay roedores. Y el Epidermophytum, que afecta piel y uñas, este no se da casi en nuestros pacientes porque no afecta el pelo. Entonces vamos a encontrar siempre 3 motivos de consulta. Propietarios con lesiones, es el propietario que no, desde que llegó nuestro perrito a la casa me ha salido estas lesiones, o perritos que son recogidos de la calle con lesiones en piel, sobre todo pues son cachorritos. Pacientes que ya han pasado por todas las veterinarias con gran cantidad de tratamientos. A mí me sacan casi un compendio en donde 10, 20 fórmulas le han hecho esto, esto, esto y esto, y cuando vamos a ver, pues ya son pacientes con un compromiso inmunitario que hace que pues se generen las lesiones. Entonces son pacientes que ya han venido con antibióticos, con corticoides, y muy desafortunadamente no con las ayudas diagnósticas pertinentes. Entonces, ¿qué abordaje clínico debemos de hacer? Primero, una buena anamnesis. Preguntar mucho al propietario qué antecedentes, qué origen, qué alimentación le dan, si sale al parque o no, si va a guardería, si tiene desparasitación, antipulgas, contactos con otros animalitos. Un análisis profundo y detallado de las lesiones, no solamente enfocarnos en la lesión, sino mirar a nuestro paciente como todo un conjunto de sus mucosas, sus ganglios. Indagar muy bien, nos toca indagar muy bien para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Y muy importante que el diagnóstico no nos lo va a dar el laboratorio. Si nuestra clínica no concuerda con lo que el laboratorio nos está reportando, no nos dejemos llevar solo por el laboratorio. Entonces, ¿qué tipos de pacientes vamos a tener? Pacientes de bajo riesgo, que son pacientes que se la pasan en casa, son bien cuidaditos, que no salen. Entonces sabemos que son pacientes que van a salir muy bien con su tratamiento respectivo. Y los de alto riesgo, que son pacientes ya inmunocomprometidos, estresados, mal alimentados, que salen de las casas, que viven en hacinamientos, que vienen de criaderos o que son encontrados en la calle.
Entonces les quiero compartir este caso de una pacientica mía, se llama Cleopatra. Vamos a ver las lesiones que ella tiene y vamos hablando sobre este caso. Ella tenía una pododermatitis, tenía eritema interdigital, abdominal, axilar, inguinal. Este propietario lo llevó a otro veterinario, pues porque pagaba un seguro, y el seguro pues tiene lugares donde los mandan para tratarlos. Entonces él me comentaba que la perrita se rascaba desde un principio, tenía un prurito bastante marcado, tenía eritema, el lamido interdigital, otitis recurrentes. ¿Y qué exámenes le realizaron? Pues raspado de piel, en donde encontraron pelos esporados y bacterias. El diagnóstico, dermatofitos. Entonces, pues obviamente el médico lo primero que hizo fue mandarle el antimicótico, antibiótico, baños. Pasaron 2 semanas de tratamiento y pues el propietario, ya desesperado, fue cuando me consultó y ya no tenía un prurito de 7, sino tenía un prurito de 9. Ya no solamente tenía eritema, sino tenía costras, pápulas, hipotricosis, seguía con el lamido interdigital, seguía con la otitis. Pero ¿cómo lo hago? Prendidos algunos micrófonos. ¿Por qué no se para esto? Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas utilizamos? Hicimos tricografía, en donde encontramos pelos cortados, encontramos tricoptilosis y tricorrexis. En la citología encontramos bastantes neutrófilos y, oh sorpresa, encontré una microconidia. Entonces, el raspado de piel me dio negativo para ácaros y le hicimos lámpara de Wood, que también fue negativo. Entonces, para mí, el dermograma no era típico de dermatofitos, ya que los dermatofitos están dentro de las enfermedades que no generan pruritos. Pero sí me sorprendió esa microconidia. Entonces, cuando yo vi la microconidia, solamente encontré una. Yo la encontré. Entonces, ahí ya me di cuenta que muy probablemente era un contaminante. Traté a mi paciente como una alergia y muy afortunadamente avanzó súper bien y ahorita se encuentra totalmente recuperada. Entonces aquí es donde quiero mostrarles de que no nos debemos de dejar llevar solamente por el diagnóstico que nos pueda dar el laboratorio, eso que yo misma encontré una microconidia, pero ganó la clínica y eso es lo más importante. Entonces, ¿qué clasificación le vamos a dar a las tiñas o a los dermatofitos? Hay una que es anular, hay dos tipos de clasificaciones. Una que se hace por medio anular o localizada, que es una única lesión que tiene muy buen pronóstico. Son pacientes que a veces con terapias solamente tópicas salen adelante. O la expandida o generalizada, que ya son lesiones multifocales que generalmente tienen una enfermedad de base. Son pacientes que se complican, muchas veces no salen tan rápido y sobre todo cuando no tratamos esa enfermedad de base. La infección simple se da en animales sanos que no están estresados, que las lesiones son evidentes pero no son tan extensas. Y la infección complicada se da en pacientes con enfermedades de base, animales muy mal cuidados, por ejemplo, esos perritos que dejan enredar mucho, que tienen el manto muy sucio. Son pues predispuestos a tener estas infecciones complicadas. Los signos clínicos pues van a depender de la cepa que esté infectando nuestro paciente, también depende mucho del individuo, depende de la exposición ambiental. Recordemos que ellos se van a ubicar en la primera capa de la piel, entonces pueden llegar a producir una foliculitis también, por lo que también hay este tipo de tejido en el folículo.
va a generar alopecias locales o multifocales con procesos inflamatorios. No siempre son lesiones circulares, tenemos que sacarnos de la cabeza que toda lesión circular va a ser compatible con dermatofitos. Puede generar hiperpigmentación y costras. Entonces aquí encontramos esta imagen en donde vemos pápulas, vemos un eritema periférico, a veces se puede notar súper bien, vemos costras, y va a ser normalmente o frecuentemente lesiones secas, no son húmedas, son lesiones secas, descamativas. Aquí vemos pacientes con únicas lesiones que tienen buen pronóstico, o pacientes con foliculitis, que se ve un patrón apolillado, pacientes que ya están totalmente alopésicos, como este que está acá, pero si podemos analizar este paciente que estamos aquí viendo, muy probablemente tenía una enfermedad de base, y este chiquitín tenía un Cushing. Entonces, si solamente íbamos a tratar la dermatofitosis en este pacientico, pues, pan por ahí. Para comérmelas con lo que sobra. los micrófonos, por favor. Gracias. Muy probablemente nuestro paciente no iba a salir adelante si no tratábamos la causa primaria. Y esta pacientica de la izquierda son lesiones alopésicas distribuidas en varios lugares. Entonces, no solamente se van a presentar redondeadas como en los pacientes de la izquierda, sino también como en los de la derecha, alopecias generalizadas. Entonces, recordemos, hay 38 especies de dermatofitos patógenos para animales y humanos, pero los que más se conocen son 3 géneros, que son el Microsporum, el Trichophytum y el Epidermophytum. El periodo de incubación más o menos sea de 5 a 21 días. Vías de contagio. Es muy importante tener esto en cuenta porque me ha pasado que inicio tratamiento con pacientes y no me avanzan, no me evolucionan, y empiezo a indagar con los propietarios y me doy cuenta de que no le han cambiado las cobijas, siguen con la misma ropita, la peinan con el mismo cepillo de siempre, no lo han desinfectado. Entonces, cuando no hacemos un correcto manejo del ambiente, son pacientes que van a ser reincidentes y podemos pensar en que tiene otras cosas, y a la final es por la misma contaminación que hay en casa. Entonces, tener en cuenta los juguetes, las cobijas, las camas, los cepillos, los guantes con que peinan, los mismos pelos de animales infectados. Si ellos, por ejemplo, van a guarderías, mirar de que de pronto, o indagar de que en la guardería donde vaya pues no tenga contacto con otros animales enfermos. Otra cosa es que nuestros consultorios o clínicas también pueden ser medios de transmisión, porque llegó el gatico o el perrito con una alta carga, quedó en la mesa, no limpiamos, y llegó nuestro paciente inmunodeprimido, pues va a llevarse las esporas encima. Entonces sí es muy importante tener estas vías de contagio presentes, no es solamente tratarlos y ya. Entonces el diagnóstico es súper económico, no necesitamos mayor tecnología, necesitamos solamente láminas portaobjetos, pinzas mosquito, hojillas de bisturí, cinta scotch o cinta adhesiva, un microscopio básico, no necesitamos el de última tecnología. Podemos usar el azul del lactofenol, que nos da esa coloración súper bonita de las esporas. Aquí estamos viendo un pelo esporado. Nos da una identificación súper bonita de estas esporas. Y si queremos ya hacer citología, pues sí vamos a necesitar tinciones. Entonces, ¿qué técnica debo escoger? Uno, no solamente una, no solamente vamos a tomar una técnica porque muy probablemente nos va a hacer falta. Entonces, el raspado de piel es de primera elección, pero para ácaros. Cuando pensemos en dermatofitos, no hay que pensar como primera instancia el raspado de piel, ¿sí? Porque podemos llevar pelos esporados, pero a veces
no hay tanta cantidad. Entonces, si no arrancamos y vemos los bulbos, como es una enfermedad que se da en el folículo, entonces solo llevamos pelitos, muy probablemente no encontremos. Entonces, vamos a quedar cortos. Vamos a utilizar la tricografía. La tricografía sí es específica para dermatofitos y para ácaros, pero muchas veces no se ven esporas en los pelos. Entonces, solamente mandamos tricografía y nuestro paciente puede ser positivo y vamos a creer que es negativo. Entonces, no solamente con la tricografía. La citología es una ayuda muy básica para poder diagnosticar dermatofitos, porque vamos a encontrar, ahorita yo les voy a mostrar imágenes de qué es lo que vamos a ver en la citología. Entonces sirve para dermatofitos, para micosis sistémicas, para piodermias y para neoplasias, y para procesos inflamatorios también. El cultivo pues nos va a servir para dermatofitos y micosis sistémicas, pero por ejemplo, si yo estoy sospechando de que mi paciente tiene dermatofitos, pues la primera opción no va a ser el cultivo. Yo tengo que ver las esporas, las artroesporas, las conidias, para ahí sí pensar poder enviar un cultivo micológico. Entonces, ¿qué espero encontrar en un raspado de piel? Yo quiero que les quede este concepto súper claro, porque a mí me sorprende que en los raspados de piel se reporten bacterias, se reporten levaduras, cuando el raspado de piel es solamente un raspado superficial en donde yo cojo material, no voy a hacer tinciones porque no se realizan, sino lo máximo que yo voy a aplicar es el azul del lactofenol. Entonces, el raspado de piel no es específico para bacterias, eso es importante que quede claro. No es específico para levaduras. Como les comentaba, podemos ver o no ver dermatofitos, y sí es específico para ácaros. Entonces, no es nuestra primera opción para el diagnóstico de dermatofitos. ¿Qué espero encontrar? Una tricografía. Tampoco vamos a ver bacterias, no vamos a ver levaduras, o sea, no vamos a tener en cuenta. Si yo sospecho, por ejemplo, de un paciente con malacesia, no voy a enviar una tricografía, no es el medio diagnóstico. Si yo sospecho de un piodermia, no voy a enviar una tricografía, voy a enviar una citología. Entonces es muy importante identificar la ayuda diagnóstica para poder llegar a un diagnóstico certero. Dermatofitos, sí, claro, es una muy específica para dermatofitos y también para ácaros. En una tricografía vamos a saber si nuestro paciente se está rascando, si nuestro paciente nos da un indicio de que nuestro paciente, por ejemplo, tenga una enfermedad endocrina. Vamos a hacer evaluaciones de pelos primarios o secundarios, vamos a mirar macromelanosomas, o sea, nos da una muy buena información. ¿Qué espero encontrar en una citología de piel? La citología de piel, si es específico para bacterias, no va a ser específico para ácaros, para bacterias, como les comentaba, dermatofitos y levaduras. Entonces, si sospechamos ácaros en nuestros pacientes, a veces podemos encontrar los huevos, porque nos ha pasado que hacemos citología y hemos encontrado huevos de Demodex, huevos de Sarcoptes, pero no es específico, ¿vale? ¿Qué voy a encontrar con la lámpara de Woods? Si esta lámpara me sale positiva, primero, ¿qué voy a ver? Voy a ver un color verde manzana, voy a ver una fluorescencia. Muchas veces hay pacienticos en los cuales yo pongo lámpara y me hacen dudar porque cuando tienen seborreas secas, cuando es muy descamativa, me hace fluorescencia, pero no genera ese verde manzana que sí lo hacen las esporas. Cuando me da positivo, pues me acerco mucho al diagnóstico. Cuando me da negativo, no quiere decir que mi paciente sea totalmente negativo a dermatofitos, porque no todas las esporas hacen fluorescencia. Las únicas que hacen fluorescencia es el Microsporum auduni, que es el de humanos, el Microsporum canis, el Microsporum ferruginum, el Microsporum distornum, pero el más común es el canis. Y el Trichophytum scholleii. Entonces, si vamos a encontrar otro tipo de Trichophytum, de Microsporum, pues no va a ser fluorescencia. Entonces, no quiere decir que si mi lámpara da negativa, ya mi paciente es negativo para dermatofitos.
Entonces es muy importante aprender a hacer la toma de las ayudas diagnósticas, porque esto hace que si quiero identificar algo sea mucho más fácil. Entonces, ¿cómo debemos hacer un raspado superficial? Los materiales: hojilla de bisturí, peines, láminas portaobjetos y aceite mineral. A algunos colegas no les gusta el aceite mineral, a mí sí me gusta el aceite mineral. ¿Cómo lo hago? Aplico unas goticas en la hojilla, hago en mi paciente un raspado y el material que voy tomando lo voy poniendo en el portaobjetos, pero como les comenté, el raspado superficial no es específico para dermatofitos. Puedo estar de suerte y encontrar pelos esporados, bueno, súper bien, ya me da un positivo, pero no quiere decir que si en mi raspado superficial no encuentre pelos esporados, sea negativo mi paciente. No, siempre nos toca con más ayudas diagnósticas. Entonces, el raspado profundo. ¿Cómo vamos a hacer correctamente un raspado profundo? Igual, la hojilla de bisturí, la lámina portaobjetos y el aceite mineral. La técnica igual, vamos a untar nuestra hojilla de bisturí con el aceite, vamos a hacer un pellizco y vamos a raspar hasta que se genere un ligero sangrado y ese material lo vamos a colocar en nuestra lámina. ¿Cómo vamos a hacer una citología de raspado profundo? Que aquí es donde vamos a encontrar las microconidias o las artroconidias. Entonces, igual, la hojilla de bisturí y la lámina portaobjetos. Ya aquí no le vamos a aplicar aceite, porque ya nos va a afectar las tensiones. Entonces, vamos a hacer el raspado hasta que se genere un ligero sangrado y ese material lo vamos a poner en el portaobjetos. Si vemos aquí en la imagen de la derecha, estamos viendo cómo se debe enviar citología al laboratorio, si no la vamos a ver en nuestra clínica. Entonces, debemos hacer una división de las dos láminas para que no se peguen. A veces me llegan a mí láminas pegadas y es bien difícil, a veces hasta se parten porque se adhieren demasiado y también puede dañar el material que tiene nuestra lámina. Entonces sí es muy importante dividirlas para que sea mucho más fácil el procesamiento de la muestra. Les quiero compartir este caso clínico de esta gatica. Yo sé que estamos hablando de perros, pero ¿por qué quiero llevar a cabo esta gatica? Es una felina de 3 mesecitos que fue adoptada. El motivo de la consulta, pues que tenía lesiones alopécicas en cabeza y miembros posteriores. Al examen físico, pues se evidenciaron lesiones alopécicas, ya estaban como en resolución, porque ya le estaba saliendo como pelito, las tenía en el cuello, en miembros posteriores, eran secas y descamativas. Tenía todas las constantes dentro de los rangos normales, sin ninguna alteración. Cuando yo lo vi, yo dije, no, eso es dermatofitos. Llegué y le coloqué, bueno, esto es muy importante, sino que como hay tantos participantes, pues me toca hacerlo un poquito más rápido. Entonces, ¿qué es importante cuando llega nuestro paciente? Hacer muchas preguntas. ¿Qué preguntas? Primero, ¿se rasca? Normalmente los dermatofitos no generan prurito. En gatos un poquito más, pero en caninos no generan. Si los propietarios tienen lesiones, esto es una pregunta súper importante. De 10 pacientes que yo veo con dermatofitos, 7 tienen lesiones. Si vive con otros gatos o otras mascotas, si tiene buena desparasitación, qué alimentación le dan, antecedentes familiares, dónde duerme, ¿sí? Todo esto es importante para saber los micrófonos, por favor. Todo esto es importante para saber la alta carga, cómo pudo haber iniciado, ¿sí? Entonces, mis diagnósticos presuntivos en esta pacientica fueron dermatofitos, desnutrición y Demodex-Cati. ¿Qué ayudas diagnósticas utilicé? Tricografía, raspado profundo, citología y lámpara de Wood. ¿Dónde está? Aquí puse cultivo, pero los micrófonos, por favor. Gracias. Aquí coloqué cultivo, pero en esta pacientica no me autorizaron el cultivo. Entonces, cuando le hice lámpara de Wood, pues sorpresa, no me dio casi fluorescencia la lámpara, entonces pues
Yo ya con solo ver la lesión estaba casi segura de que era, pero no me hizo fluorescencia. Hice la tricografía, no encontré pelos esporados, entonces ya me empecé a preocupar. Hice el raspado de piel profundo, no encontré ácaros y tampoco encontré pelos esporados. Y cuando realicé la citología, encontré microconidias. Entonces, si yo hubiera realizado solo la lámpara de Wood, hubiera sido negativo y me hubiera tocado pensar en otra patología. Si hubiera realizado solamente tricografía, me hubiera pasado exactamente igual. Me quedo de que mi paciente, y de pronto si yo lo hubiera enviado a otro laboratorio, el laboratorio me hubiera dicho no, es negativo a esporas. El raspado pues también salió negativo. Entonces, ¿qué me ayudó aquí? La citología. Entonces le realicé la citología y encontré artroconides. Este caso es de una bulldog, se llama Aika, canino de 6 meses, es de criadero. El motivo de consulta, pues las lesiones alopécicas en cuello y miembros anteriores. Cuando uno lo ve, pues son lesiones típicas de dermatofitos, y cuando yo la vi, eso era una cachorra, yo dije, sí, muy probablemente lo sea. Tenía sus lesiones alopécicas, las constantes estaban normales, sin ninguna otra alteración. Las mismas preguntas, esta pacientica sí se rascaba. Los propietarios no tenían lesiones, no vive con otras mascotas, estaba muy bien desparasitada, muy buena alimentación, no saben antecedentes familiares. Ella pues dormía en una camita común y corriente. Entonces mis diagnósticos presuntivos fueron dermatofitos, piodermia y demodex. ¿Qué ayudas diagnósticas utilicé? Tricografía, raspado de piel profundo, citología, lámpara de Wood, y la lámpara de Wood me dio negativa. En la tricografía vi los pelos que estaban cortados, entonces aquí sí me di cuenta de que la propietaria, de que la pacientica sí tenía prurito, y la propietaria me estaba diciendo la verdad de que sí se rascaba. Y esto fue lo que encontré en el raspado de piel profundo. Entonces, si yo solamente me quedo con que la lesión era típica, redondeada, descamativa, no, esos son dermatofitos, mandémosle tratamiento y esperemos a ver cómo evoluciona, pues va a llegar el propietario furioso con la perrita mucho más alopésica, con más lesiones, porque se puede complicar el caso. Y le realicé citología y encontré una sobrepoblación bacteriana. Entonces, esto muy probablemente era lo que le estaba generando el prurito, aunque ahorita estamos en evaluación y muy probablemente también tiene una alergia. Estamos investigando si es alimentaria, pero pues todo esto es un proceso un poquito largo, pero ella ya en su piel está totalmente recuperada. Entonces, es muy importante apoyarnos de muchas más ayudas diagnósticas, no solamente quedarnos con tricografía, no solamente quedarnos con raspado de piel, no solamente quedarnos con citología, sino hacer un conjunto de ayudas diagnósticas en la cual me dé la seguridad de que mi paciente de verdad tiene dermatofitos. Desafortunadamente veo falencias en laboratorios de colegas, no tienen el entrenamiento óptico de aprender a visualizar en realidad un pelo esporado. Hay gránulos de melanina, hay artefactos que pueden hacer pensar de que nuestro pelo está esporado, pero en realidad no lo están. ¿Cómo debemos mandar la muestra? A mí me encanta que me envíen los pelitos así súper organizados en una cinta, porque yo le aplico el azul del lactofenol y me pongo a visualizar los bulbos, que es donde más se encuentran las esporas, y me queda mucho más fácil. Y eso hace de que sea más visible. Entonces aquí les voy a mostrar. Encontramos varios pelos esporados en donde visualizamos que la cutícula está totalmente alterada, está irregular, se ve como un palo seco, como una rama seca. Así es que se ve un pelo esporado. Aquí el de abajo, vamos a ver, hay pérdida de la continuidad.
no se ve no se visualiza bien. Todos los micrófonos están abiertos, perdón. Aquí vemos también alteraciones y lo que nos ayuda el azul del lactofenol, ver las esporas más bonitas. Listo. Aquí muestro imágenes de tricografías que pueden hacernos dudar. Uno dice, ¿esto sí será o no será? Entonces estas no encontramos esporas. Aquí, por ejemplo, fue una que me hizo dudar, pero me apoyé en más ayudas diagnósticas y pues nos dimos cuenta de que no lo eran. Estos son rupturas que hacen parecer, pero aquí vemos que la cutícula o el exterior del pelo se ve totalmente intacto. En citología vamos a encontrar estructuras ovaladas, siempre se van a ver con un halo periférico, con un halo a la periferia, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar gran cantidad o, como me pasó a mí con Cleopatra, encontrar una. Entonces, cuando encontremos una, hay que indagar más, buscar más y sobre todo la clínica. Aquí estamos viendo hifas, casi nunca se ven, muy pocas encontramos, pero aquí hay una hifa de dermatofito. Estas son citologías de estructuras que pueden hacerme, si no tengo el entrenamiento, puede hacerme pensar de que son microconidias. Aquí estamos viendo macrococcus. Vemos que no tienen el halo. Aquí estamos viendo malacesia, pero hay unas que son como redondeadas. Aquí estamos viendo una figura de fagocitosis de bacterias. Entonces, es entrenamiento óptico, es ver láminas, ver láminas, ver láminas, y ya ahí empezamos a identificar las estructuras. Y la lámpara de Wood para mí es una maravilla, a todo paciente se le debe de hacer. Son más los que dan negativos, pero pues nos ayudan bastante en consulta. El cultivo es importante aprender a realizarlo porque no es nuestra primera opción de diagnóstico, no es que a toda lesión alopécica que yo encuentre voy a hacerle cultivo, porque primero dura aproximadamente 4 semanas, entonces de aquí a 4 semanas, ¿cómo voy a encontrar mi paciente? Se hace es para identificar pues el agente. Entonces, ¿cómo debo de hacerlo? Vamos a limpiar con alcohol de manera quirúrgica la zona alopécica. Vamos a tomar la muestra de los pelitos con una pinza estéril, no vamos a coger con la que le sacamos los pelitos a todos los perritos, ni mucho menos, pues porque muy probablemente va a estar contaminado y van a crecer, son dermatofitos de otros y no de nuestro paciente. Tomarle alrededor de la lesión es importante. Vamos a usar tapabocas y guantes y pues tomar suficiente muestra. No vamos a tomar solamente un pelito y lo vamos a enviar, sino si tiene varias lesiones, pues tomarlas de varias lesiones y en el mismo tubito enviarlas. Histopatología también se realiza, son los casos en donde yo por la clínica pienso que sí tiene, pues ya es mi última opción de diagnóstico, pero también se puede utilizar. Diferenciales, hay lesiones que parecen ser dermatofitos, pero en su mayoría no lo son, como vimos en el caso de Aika, era Demodex, y pues uno la ve a simple vista y a mí me hizo pensar de que eran dermatofitos. Foliculitis del mentón, alergias a la picadura de mosquitos, sarnas en general, reacciones medicamentosas, por ejemplo las pipetas que se colocan entre las escápulas, a veces hacen reacciones y generan lesiones así redondeadas, alergias alimentarias, lámidos compulsivos, síndromes paraneoplásicos, dermatitis alérgica a la pulga, piodermias, o sea, hay muchos diferenciales en los cuales nos obligan a buscar ayudas diagnósticas complementarias. Como tratamiento, antes de empezar a bombardear a nuestro paciente de antimicóticos y darle de todo, vamos a analizar los factores que nos ayuden a disminuir
la carga de esporas y pues evitar reinfecciones o evitar de que nuestro paciente no evolucione. Primero el aseo del paciente, eso es importante. Si nos llega el perro súper peludo, que está enredado, pues lo primero que tenemos que pues decirle al propietario es que tiene que bajar el pelo del pacientico pues, para disminuir la carga de esporas. El estrato córneo tiene que estar en buenas condiciones, entonces manejar aceites omegas, una buena alimentación, evitar ectoparásitos, pulgas, garrapatas, que esto hace que pues se altere nuestro estrato córneo, todas las capas de la piel, hace que se genere inflamaciones y pues que empiecen a proliferar. Los perros de pelo largo, si el propietario definitivamente no accede a cortarlo, pues que lo mantenga súper bien cepillado. Excesiva exposición al sol, exposición constante con agua, son perritos, sobre todo los que encontramos en climas cálidos, que tienden a humedecerse mucho, pues esto hace un medio también para que puedan proliferar estas esporas. Preventivo, una buena alimentación, eso es supremamente importante, control de pulgas, garrapatas, piojos y control medioambiental. Tener muy en cuenta las toallas, los saquitos, los cepillos. Personalmente, yo mando a botar todo o que lo guarden, pero mientras mi paciente está en tratamiento, no dejarle ningún tipo de sacos ni nada, porque me pasó con un Yorkie en el cual yo le envié el tratamiento, duramos un año en tratamiento y cada vez que iba el paciente a control, yo hablaba con la propietaria y la propietaria yo le hablaba de que, pero ¿dónde duerme? ¿Cómo duerme? Y le preguntaba de 1000 maneras y en la última consulta me dijo, no, es que él duerme con un peluchito y es que si él no duerme sin ese peluchito no duerme. Entonces nos dimos cuenta que era el bendito peluche que tenía pues alta carga de esporas y que hacía que mi paciente se reinfectara. Solo fue botar ese peluche y el paciente mejoró. Tratamientos tópicos. Champú con clorexidina no nos sirve a menos concentraciones del 2 o 4%, tienen que ser a estas concentraciones, combinado con miconazol, clorexidina al 2 o 4% con propionato de sodio, y también podemos usar cloro, aquí en Colombia se le dice cloro, pero en otros se le dice lavandina, lejía, que esté diluido. Debemos hacer una concentración del 0.05%. Aquí yo les pongo la fórmula. Y esto lo vamos a aplicar en nuestro paciente. Dependiendo de las lesiones que él tenga, pues vamos a hacer la cantidad de baños. Yo normalmente recomiendo 2 a 3 baños semanales. Es necesario para quitar la carga. Todo depende de la cantidad de lesiones que tenga nuestro paciente. Tratamientos orales, está la grisofulvina. Si es microlizada, se da dosis de 50 miligramos cada 24 horas o 25 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Si es ultramicrolizada, se da dosis de 5 a 10 miligramos kilogramo cada 24 horas. Importantísimo de que la grisofulvina no se debe de dar sola. La grisofulvina necesita de grasa para poder ser absorbida. Por ejemplo, darla con mantequilla de maní, con aceite, con algo que nos ayude a que ésta se absorba. El itraconazol vamos a administrar 5 miligramos kilogramo cada 12 horas o 10 miligramos cada 24 horas. Cuando son lesiones superficiales se pueden, o sea que no son tan extensas, digamos, que vemos una en la cabeza y 2 en una patica y el paciente y el propietario no puede bañar a nuestro paciente, entonces podemos usar dosis a pulsos de 5 miligramos kilogramo 2 veces por semana. La terbinafina tiene buenos resultados, pero hemos visto que en gatos hay documentación desde que puede generar alergias. Se maneja dosis de 20 a 30 miligramos kilogramo cada 24 a 48 horas.
es importante saber cuánto va a durar mi tratamiento. No es que se la mandemos por 15 días y ya, listo, terminado el tratamiento, no. Estos tratamientos tienen que administrarse, excepto la terbinafina, lo que es grisofulvina y traconazol y los baños, hasta que me dé un mes negativo las pruebas. Por ejemplo, hoy me llegó mi paciente, lo diagnostiqué, al mes vuelvo y lo cito, si todavía estoy encontrando alguna prueba positiva, me va a hacer el tratamiento por un mes más. Si ya al otro mes no encuentro absolutamente nada, me va a hacer el tratamiento por otro mes más. No es que voy a cortar el tratamiento, ya no veo nada, quedémonos así, no, porque son pacientes que muy probablemente van a reincidir. ¿Por qué va a fracasar mi tratamiento? Porque primero es un diagnóstico equivocado, que eso abunda. A mí me llegan pacientes que han tratado con todos los antimicóticos habidos y por haber y a la final no era una dermatofitosis. Tiempo interrumpido, lo que les acabo de comentar, que le hicieron el tratamiento, nos vimos en el control, ya no encontramos nada y ahí interrumpieron absolutamente todo y cuando nos damos cuenta son pacientes que vuelven y salen con sus lesiones. Tratamiento incompleto, que solamente le hicieron, por ejemplo, el tratamiento tópico, pero no mejoraron dieta, no hicieron el cambio de la ropa, el lavado de cobijas o el aseo que debían de haber hecho en casa. Tratar solo al que tiene signos, ¿sí? Si nuestro paciente es positivo, pero vive con 2 gatos más y esos 2 gatos más o esos 2 perros más no tienen lesiones, de todas maneras hay que hacerles tratamiento, no oral si no tiene lesiones, pero sí hacer baños porque ellos también van a tener una carga de dermatofitos. El medicamento equivocado puede pasar de que le mandemos un antibiótico y no necesitaba antibióticos, sino antimicóticos. Dosis equivocadas también pasa, por ejemplo, en cachorros, ¿qué pasa? Que la primera vez que yo vi a mi cachorro pesaba 5 kilos, pero al mes ya no pesa 5 sino 10 y él sigue con la dosis de 5, entonces muy probablemente va a fracasar también porque le estoy dando una dosis que no es. Baños mal realizados, hay propietarios, yo sé que es de dificultad estar bañando a nuestro paciente y sobre todo en perros muy grandes, pero entonces medio le aplican el producto, no lo dejan hacer su efecto adecuado y pues desperdician el producto y al no hacer de manera correcta los baños, pues va a fracasar el tratamiento. Listo, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias, doctora, muy interesante. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes ahí. Vamos a esperar para ver si hay preguntitas. Esta es la parte superior del pie y no soporta ningún peso. Nos preguntan cuál es la forma adecuada de hacer el baño. Muy buena pregunta. Yo envío al propietario a que haga la aplicación del champú en seco, ¿sí? Que no moje el paciente, sino que lo coloque en seco y dejar actuar 10-15 minutos y jugar muy bien. Es muy importante que deben de aplicarle bastante agua. El agua no debe ser ni fría ni caliente. Recomiendo no secar con secador ni con sopladores, sino con toalla. Y obviamente las toallas tienen que lavarlas muy bien para que no haya pues recontaminación con las mismas toallas. Doctor, buenas noches. Doctora, buenas noches. Lo del secador, ¿por qué no? Porque el secador hace cierta lesión en la piel, ¿sí? Entonces, muchas veces son pieles que están lesionadas, están eritematosas, ¿sí? Y si yo hago fricción con secador, bueno, sí, definitivamente tengo que utilizarlo porque no está el pelo muy corto que digamos,
utilizar aire frío y que no sea tan cerca a la piel, sino que tenga una distancia prudente para no afectar el manto. Listo. Doc, nos preguntan que el uso de Imaverol, no sé si lo utilizan. Hace mucho lo utilicé, pero la verdad creo que hasta ya lo descontinuaron, ya aquí creo que no se consigue, pero funcionaba, pero la verdad no lo manejo. ¿Con qué podemos descontaminar los fómites, las cobijas, todo? El cloro, lo que es cloro, lavandina y todo eso es súper bueno. Que sí puede desteñir, eso sí es lo primero que yo les digo, tengan cuidado porque va a desteñir telas, colores, que si yo se lo aplico a la mascota, pues tener cuidado de que ellos se sacudan, no tener cerca pues prendas que tengan mucho valor porque muy probablemente se las va a dañar. Me parece importante, no sé si tienes experiencia con el vinagre, porque realmente el vinagre se vuelve a veces un mito. Con vinagre no lo he manejado, yo no sé qué efecto tenga el vinagre en dermatofitos. Que te despertaste. ¿Por qué? Por favor, apagar el micrófono. Bueno, entonces hay muchísimas preguntas, pero digamos, tenemos que también darle espacio a nuestros amigos de MSD. Cualquier pregunta, ahí está el teléfono de la doctora, está el correo, también está en Instagram. De a poquitos. ¿Se le puede hacer alguna consulta por medio del teléfono 2? Claro que sí, sino que a veces me demoro un poquito en contestar por volumen, pero sí, claro que sí, para eso estamos. Bueno, entonces, ¿En Instagram? preguntando lo mismo, sí se debe rasurar, porque hay varios que están preguntando sobre la rasurada con relación a las esporas, sí se debe hacer. Bueno, entonces, hay otras preguntitas que no van relacionadas con el tema, que vamos a responder más adelante. No sé si están nuestros amigos de ahí de